Alquimia Personal, episodio número 83. En este episodio de Alquimia Personal voy a contarte mi experiencia con las flores de Bach. Cómo nos ayudan a corregir los problemas relacionados, como lo llamaba el Dr. Bach, con la personalidad y por qué dudé de las flores de Bach en un momento, pero qué he visto ahora a medida que las sigo usando. Vas a ver ejemplos de cómo las he trabajado y responderé al final algunas preguntas que me han llegado. Ven conmigo a este episodio de Alquimia Personal. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este nuevo episodio y para hoy lo que he querido traer es algo mucho más práctico. Venimos tratando las flores de Bach y trajimos la semana pasada al doctor Santiago Rojas y aprendimos un poco sobre qué eran las flores de Bach, dónde nacieron, cómo se usaban. Sin embargo, hoy quiero contarles un poquito más de mi experiencia con las flores y cómo se pueden usar en general para que entendamos más bien qué papel tienen en el proceso de ayudarnos a corregir, como decía el Dr. Bach, los problemas o estas cositas que se nos salen a veces que están relacionadas con nuestra personalidad. Las flores de Bach en ningún momento son una cura para una enfermedad terminal ni para un problema súper grave que ya está la persona que no tiene pues ninguna solución. Más bien las flores de Bach, como las uso y como generalmente se pueden aplicar, es para acompañar a la persona a que libere ciertas energías que están en su campo aural y también para que le ayuden a que esta energía que tiene cada flor, esta vibración, entre en nuestro campo energético y ayude a corregir los problemas que estamos teniendo en ciertos aspectos o campos específicos. Por eso, por ejemplo, cuando hay una sesión de alquimia y la persona trabaja, digamos que una tristeza muy profunda, que digamos que la persona ya le hemos leído o le he leído a través del péndulo, que simplemente es el péndulo va diciendo y va marcando qué flor es la que es la más conveniente en este preciso momento para esta persona, para lo que está viviendo. Entonces esa flor entra a actuar con la información que tiene y esto se hace parte de su campo energético. Esto puede sonar muy extraño y sé que suena muy extraño y que a mí al principio también me causó mucha sorpresa porque no estamos acostumbrados a pensar ni a reconocer que algo como una flor, una planta o otra cosa así pueda tener alguna influencia en nosotros. Pero si pensamos un poquito más profundo, ni siquiera con la parte de sentir, sino con la parte racional, nos vamos a dar cuenta que desde hace muchísimos años se tenía en cuenta la medicina de las hierbas, la herbolaria. Y la herbolaria es, claro, por un compuesto químico que actúa en nuestro cuerpo. Pero si vamos a lo que es la definición de la homeopatía, es simplemente coger un poquito de este punto de la planta y se diluye con unas cantidades específicas para que tenga el mismo efecto en nosotros. Aquí te voy a compartir algo y es que al principio yo me acuerdo que estaba empezando a entender un poquito de las flores y dentro de mí estaba esa voz racional diciéndome esto no es posible. ¿Cómo es que una flor que se ha dejado a, pues a que sienta el sol, a que haga ese proceso con el sol de calentamiento y que se le extraiga como quien dice, su esencia o
energía a través de utilizar el rocío y la luz del sol puede estar influenciándonos. Pero ya como están las cosas y como he logrado ver lo que sucede cuando una persona toma unas flores de Bach o cuando yo misma las he tomado, es darme cuenta que actúan y acompañan a la persona sin duda alguna. Es esencial que entendamos que esto no reemplaza en ningún momento el médico tradicional y que generalmente siento que este tipo de soluciones como las flores de Bach, como una ayuda para que mueva la energía a través de el uso del péndulo, como una terapia, por ejemplo, de sanación pránica o una sesión de cristaloterapia o un reiki, son mucho más efectivas cuando la persona está, por ejemplo, empezando a despertar, no son enfermedades terminales y se dan cuenta que requieren este movimiento de algo que se encuentra, como quien dice, atrancado o preso en alguna parte de tu cuerpo. Y si te pones a mirar, generalmente está cerca de un área que está muy ligado con un chakra o un órgano que obviamente pertenece a cierto chakra. Y las características son muy específicas y se pueden sentir en el cuerpo. Una persona que empieza a manifestar, por ejemplo, una situación difícil con, digamos, un duelo porque la esposa se murió o el esposo se murió o el hijo ha muerto y no ha podido superar esta tristeza, lo más seguro, no con seguridad, pero probablemente va a tener algo de energía atrancado en su parte de su chakra del corazón. Y esta energía muchas veces cada uno de nosotros no es capaz de moverlo solo, porque cuando uno pierde un ser querido, por ejemplo, el proceso de duelo es difícil. No es tan sencillo como nos lo imaginamos. Yo recuerdo mi proceso de duelo con mis padres y fue complicado, fue difícil. Sin embargo, no conocía de estas ayudas. Una flor de Bach puede ayudar con estas tristezas profundas. Y lo mismo sucede con una persona que está viviendo una situación de ira o de falta de perdón o una situación de angustia, una situación de ansiedad. Lo importante es reconocer que somos seres multidimensionales, somos energía y aunque hay partes que todavía no comprendemos, porque esto es muy claro, hay partes que no comprendemos para saber cómo funciona exactamente algo como es la flor de Bach, no quiere decir que no funcionen. Pues tan es así que muchas veces tú te tomas una medicina normal, un farmacéutico, tú no tienes que saber cómo funciona, pero se te quita el dolor de cabeza con esa aspirina. Ahí a ese punto voy. Ahora, otra cosa es tener en cuenta la parte de la creencia. Muchas personas, bajo otras circunstancias donde no conocen cuál es el compuesto de una medicina o como le decíamos nosotros, el yerbatero, algo que uno se toma del yerbatero, resultan curándose y resultan bien. Muchas personas pueden decir esto es efecto placebo. Sin embargo, me he dado cuenta que no al 100% diría yo que esto es efecto placebo, porque son determinadas flores que se utilizan para ciertas características que yo he visto una y otra vez al trabajar con una persona en un círculo, que es donde yo tengo las flores, o en un listado, que yo simplemente con el péndulo voy pasando y voy tocando los nombres de cada esencia floral y no tengo la capacidad de leer cada uno porque no leo perfectamente cada uno, sino que yo puedo estar mirando el péndulo y simplemente voy moviendo el dedo de un renglón hacia el renglón siguiente. Y en el momento en que yo esté
lista, no yo, sino la energía esté lista, me va a mostrar cambiando de sentido para un sí en el nombre de la flor que es específicamente requerida por esta persona en ese momento. Cuando miro la flor bajo la característica o bajo el grupo al que pertenece, me doy cuenta que lo que esa flor dice o se supone que trabaja es exactamente lo que esta persona con la que estoy hablando o la persona consultante está trabajando en este momento o necesita trabajar. Por ejemplo, una persona que estaba sufriendo de unos miedos, por ejemplo, de unas pesadillas muy difíciles, cuando empezamos a mirar si le trabajaría bien o le iría bien tomarse una flor de Bach, marca que sí. Unas pesadillas fuertes tienen en sí un origen desconocido, miedo a lo desconocido, ciertas pesadillas, cosas que la persona siente o que son recurrentes de vez en cuando y quiere aprender a liberarse de ellas. Entonces lo que yo hago es, esta persona se beneficia, me dice que sí, me voy al listado, al círculo, empiezo a decir en esta área, en esta área, en esta área y el péndulo me va marcando si sí o no. Y en todas las veces se ha dado que ha coincidido con que esa flor está directamente relacionada con algo con que estábamos trabajando con esta persona. Pero yo no me he sentado a leer exactamente si esta flor es específicamente, o yo me la sé de memoria, que es específicamente para el miedo o el terror que está ubicada aquí en el gráfico, es la que yo le voy a dar. No, yo obvié la parte racional. Lo que hice fue simplemente empezar a preguntarle al péndulo, empezar a mover el dedo y el péndulo, donde es la flor que esta persona necesita más en este momento, me lo dice y cambia de sentido mostrándome un sí. Esta es. Y cuando leo me quedo impresionada. En el ejemplo de la persona con las pesadillas, al medirle cuál era la flor, salió álamo temblón, que en inglés sería el aspen, pero cuando fui a leer es precisamente la flor que se utiliza para el miedo a lo intangible y para los, por ejemplo, las personas que tienen pesadillas, miedos irracionales, y es una ayuda para tener más seguridad y también para una flor para el ánimo y para la confianza en sí mismo. Entonces uno se pregunta cómo es posible. Todas las veces ha salido casualidad y a medida que voy trabajando me doy dando cuenta que no es casualidad, que las flores de alguna manera sí entran a ayudarnos. Y no me extraña, porque las flores, como todo lo que existe, tienen una vibración. Y esa vibración que viene precisamente de la naturaleza tiene que estar acompañado de algo mucho más alto y muy positivo que de alguna manera nos puede ayudar. Ahora, el eslabón perdido aquí es cómo sabemos exactamente que esa flor ayuda a esto. Y ahí fue donde entró el sentido de la intuición del doctor Bach, donde él fue capaz a cierto punto de ponerse simplemente la flor debajo de la lengua o en la mano y sentir para qué era. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar y a sentir que de una manera específica que no le damos cabida al sentir para la intuición. Sentimos es cuando nos duele un pie o cuando nos quebramos una mano o algo así. Pero la realidad es que he llegado a experimentar que los sentidos internos, como yo los llamo, son realmente muy, pero muy capaces de mostrarnos cómo existen las cosas dentro de una realidad diferente. Y que al ser tan fuertes, se pueden usar como herramientas también en el mundo físico, pero no nos hemos acostumbrado a ello. Entonces no me extraña que estas flores de Bach tengan esta capacidad. Lo bonito es que el conjunto de las flores de Bach trabaja para un tipo de personalidad y el doctor Bach las dividió en siete
7 grandes áreas. Y a través de esta uno puede medir las actitudes, uno puede ayudarle a las actitudes que caracterizan estos 7 grupos de personalidad, específicamente con una flor. Entonces, él dividió las personalidades o los grupos así. Hay uno para los miedos, otro para la inseguridad, otro para la apatía, otro para las personas solitarias o cuando uno se siente solo, para las personas sensibles, para la personalidad triste y para el excesivamente preocupado. Y dentro de cada una de ellas hay una flor que uno puede trabajar para que ayude en cierto momento de su vida. ¿Y por qué digo yo en cierto momento de su vida? Porque en cada momento estamos evolucionando como seres humanos viviendo esta experiencia y nuestra vida va cambiando y con ella van cambiando nuestras experiencias. Y al cambiar nuestras experiencias y nosotros apropiarnos de esas experiencias y vivirlas y responder a ellas, se va presentando una diferencia en nosotros. Ahora, si no se presenta una diferencia en nosotros, es porque seguramente esta experiencia no la hemos podido asimilar. Y cuando no la hemos podido asimilar es cuando se presenta la persona que lleva 4 años en la misma cosa, por ejemplo, una situación de pelea de mátate que te mataré con los hermanos, y que esto le puede ocasionar, por ejemplo, una situación muy fuerte de tristeza o una situación muy fuerte de ira, dependiendo de cuál sea la situación. Pero esta persona puede llevar años en el mismo proceso y no darse cuenta hasta que un día dice, estoy harto de esto, voy a buscar ayuda y empieza a evaluarse, no a evaluar a los hermanos, a mirar a todo el mundo, empieza a evaluarse. ¿Y por qué empezó a evaluarse? Porque ya de pronto se hartó de la situación o porque ya el cuerpo le dio una señal y le empezó a caer mal cierto tipo de cosas o empezó a darle una angina de pecho o empezó a sentirse alcanzado al respirar o empezó alguna manifestación física que claramente podría mostrar que algo estaba sucediendo, que una tristeza se había anclado cerca de su pecho. Y cuando uno va y mide con el péndulo se da cuenta que efectivamente en el 4º chakra hay una energía que no se ha movido, que se quedó ahí, que puede ser por un shock o por esa relación que ha vivido con los hermanos, por esa pelea que le causó una tristeza profunda. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Que ya la persona se volvió más consciente de esto y acude a alguien más para que le diga, bueno, ayúdame porque necesito remover esto y necesito vivir mi proceso en paz y volver a ese equilibrio y a esa paz. Y es ahí cuando la persona empieza ese proceso de sanación para quitarse esa capa de tristeza que tiene, que no está funcionándole en ese momento bien y que no está ayudándole a llevar una vida buena. ¿Qué pasa? Que la flor de Bach no es para el hermano, ni es para el primo, ni para el otro que me está haciendo. La flor de Bach es para uno comprender su proceso, transmutar la energía, soltar esa energía y liberar ese chakra, que en este caso era el chakra del corazón, que se sentía súper atareado y que no estaba fluyendo bien. Entonces, digamos que la persona se le hizo una evaluación a través de la medición de la energía y el péndulo marca que se tome la flor de Bach, que se llama el sauce. Este se especifica para el resentimiento, la amargura y el rencor. Y lo que ayuda a corregir es que la persona se vuelva más optimista y capaz de perdonar. Si era esta persona que estaba teniendo una pelea fuerte con sus hermanos, esta flor de Bach puede ayudar en el proceso, porque cuando una persona tiene este estado como el sauce, es una persona rencorosa, con resentimiento, llena de decepciones en su vida que se le imposibilita poder perdonar. Y aquí la palabra clave sería entonces el perdón, porque no la tiene en su vocabulario. Esta persona, por ejemplo, estaría insatisfecha con su vida, pensando en un daño que le han hecho y que le siguen haciendo sus hermanos, ya sea por la razón que fuera.
aunque muchísimas veces la realidad en su presente no sea así, pero esta persona ya está con la energía atrancada y tiene un tipo de personalidad rencorosa. Entonces, estas personas viven ancladas en el dolor que vivieron en un pasado por una situación. Y es la típica persona que está con mala cara, irritable y que intenta que todos los que están a su alrededor se sientan infelices como él. Pero cuando ya esta persona llega a un proceso o a un punto en el que se da cuenta que puede ayudar a transmutar su energía a través de algo tan simple como una flor de Bach, puede tomar Willow y lo bonito del proceso es que la radiestesia, el péndulo, nos ayuda a saber exactamente cuántas gotas diarias hasta que la persona termine el frasquito. Y esto le ayudaría muchísimo. Entonces, hay casi que todas esas características de una personalidad que tienen actitudes como muy específicas, como por ejemplo las personas que se angustian sin motivo, las personas descontroladas, miedo por ejemplo, con motivo o algo que se conoce más, por ejemplo, miedo a las alturas o algo así, preocupado por seres queridos, una persona que está bloqueada, una persona que duda de su propio criterio, que es fácilmente desmoralizado. Entonces, todo este tipo de características tienen una flor específica y esto ayuda muchísimo al proceso evolutivo de una persona. Eso sí, vuelvo y lo recalco. ¿Qué se necesita para esto? Que una persona se pueda observar a sí misma. Y esto es un requerimiento importante porque ya cuando una persona empieza, por ejemplo, camino de transformación, ya sea porque tiene una enfermedad muy grave o ya sea porque no la tiene grave o ya sea porque quiere trabajar en sí misma, empieza a buscar otras herramientas y otros espacios con los cuales la persona se pueda ayudar. Algunas lo pueden hacer maravillosamente con yoga, otros lo pueden hacer maravillosamente con Reiki, otras necesitarán o entenderán que tienen que trabajar en su personalidad. Entonces quieren trabajar en sí, en liberar ciertas cosas que ellos saben que están ocultas allí. Y es muy interesante porque cuando alguien viene a una sesión de alquimia, las personas no dicen, por ejemplo, mira, es que yo soy muy rencoroso y no sé cómo quitármelo de encima. No, todos estamos calladitos y lo primero que hago es medir qué es lo necesario para comenzar a trabajar. Si es en la parte emocional, si es en la parte espiritual, si es en la parte física, la de autosabotaje, muchas otras cosas y con una cosa más linda que es que puede que lo que la persona esté viviendo tenga alguna raíz que venga de otra vida o puede tener una raíz que sea de esta vida. Por ejemplo, una situación con la pareja puede que sea algo que se generó en esta vida y ahí dentro de esto está la enseñanza, que esto es lo bonito del proceso, está la enseñanza, lo que hay que aprender. A ver, es que siento que venir aquí, vivir este proceso, es como quien dice ir al colegio. Esto es ir al colegio. Lo que pasa es que no tenemos el profesor aquí encima, que es todavía más difícil porque uno tiene que ser responsable de lo que hace desde el principio. No tenemos el profesor aquí encima haciéndonos examen cada minuto a ver si sí estudiamos lo que teníamos que haber estudiado y si vamos a pasar y si somos capaces de hacer lo que teníamos que hacer. Y no es que yo esté diciendo que el día en que nosotros transicionemos de este plano va a haber un Dios castigador diciendo usted por qué hizo esto, usted por qué no hizo aquello. No. Y eso va dentro de cada uno y sus creencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero sí siento que puede haber un momento de autorreflexión cuando pasemos de plano. No estoy diciendo que nos van a juzgar o que sí nos van a juzgar, no tengo idea. Pero lo que sí siento es que habrá un momento de autorreflexión en el cual nos miremos y digamos, ¿qué fue lo que yo hice con mi vida? ¿Cómo hice esta experiencia mucho mejor para mí y para otros? ¿Y qué aprendí yo de este proceso?
porque como dije, sigo sintiendo que este es un proceso al cual venimos para aprender. O será porque a mí me encanta aprender, a mí me encanta aprender, enseñar y transmutar. Pero sí siento que esa es la razón y siento que no hay cosas al azar. Entonces, si en esta vida, si en este momento sientes que tienes una característica específica y mírate, a ti no te está preguntando nadie, no le tienes que decir a nadie, hazte una autoevaluación y uno sabe qué tiene y qué no tiene. Y cuando uno no se está dando cuenta qué es lo que tiene, las personas de los lados o a los lados tuyos te van a contar qué es en lo que tienes que trabajar. Lo que pasa es que al principio vamos a patalear y vamos a decir, es que aquel me hizo, no, es que es muy difícil, es que no me entienden, es que todo el mundo es muy sensible o alguien va a tener la culpa, menos tú, pero va a llegar un momento en que te vas a tener que sentar y decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque las características se van a seguir presentando con tu familia, con los amigos, en el trabajo, en el colegio, en todas partes. Y vos ya vas a empezar a decir, hay una comunalidad. ¿Qué me está diciendo esta comunalidad? Y viene entonces la famosa historia del viaje del héroe, en el cual nos tenemos que mirar y decir, vamos a dar el círculo completo para volver a llegar al punto, pero para vivir nuestro viaje del héroe y salir de ese viaje todavía como una mejor persona, como una mejor energía, sería la mejor manera de llamarlo. Y aquí es donde entonces para mí ha sido un gran descubrimiento estas flores de Bach. Puedo decirte que he visto o que he trabajado con muchas personas y muchos han comenzado con un sentimiento que no tenían idea que las había, por ejemplo, hecho tanta mella. Y estamos hablando de cosas, por ejemplo, como en la niñez. Una persona escoge trabajar conmigo y llega y empezamos a hacer cromoterapia y entonces la persona saca una tarjeta naranja y de pronto esa persona está esperando y mientras tanto yo voy pasando el péndulo y sin mirar y el péndulo de pronto cambia a un sí y cuando voy y miro le digo, bueno, aquí el péndulo me está marcando que tienes una confusión relacionada con la sexualidad. Yo no conozco a esta persona y la persona no me ha dicho nada. Y empieza a abrirse y empieza a decir, mira, es que la verdad es que no estoy seguro, por ejemplo, o empecé a dudar de mi sexualidad. Yo soy un hombre, pero no me gusta estar con mujeres. Pero mi educación ha sido toda, por ejemplo, en el sentido de estar siempre con una mujer. Pero cuando ya estamos aceptando este tipo de cosas y cuando ya entendemos que esto no ser como deseamos ser sin dañar al otro, está causando de pronto un atranque de la energía en tu cuerpo energético, entonces ya podemos entrar a evaluar qué te puede ayudar para que vivas esa situación, por ejemplo, no para cambiarte ni para hacerte que te gusten las mujeres, ni para hacerte, no es esto. Es una sensación es una sensación, no, es una ayuda para aceptarte, para entender tu camino, para tener mente abierta, para vivir feliz contigo y vivir en paz contigo. Y entonces cuando uno va a medir, le sale a esta persona que necesita, por ejemplo, el pino. Y el pino definitivamente es el que ayuda al amor propio. Resulta que de pronto por las creencias en las que esta persona había crecido, eran muy estrictas, era en colegio católico, el homosexualismo no era bien visto, no era aceptado por su familia, pero tomar pino le puede ayudar a aceptarse tal y como es. Y esto es lo bonito del proceso, que puede aprender de él, que puede vivir en paz, vivir feliz y vivir una vida mucho más armoniosa. Entonces las flores de Bach son una ayuda muy grande para esto y se pueden utilizar en muchas situaciones. Otra cosa que quisiera compartir en este momento es cómo han cambiado, por ejemplo, las sesiones desde el inicio. Iniciando
uno mide la energía, es decir, el péndulo le va diciendo qué es lo que hay que hacer. Y es muy bueno trabajar con la cromoterapia porque siento que el color siempre da una ayuda basada en su vibración. Y si no escuchaste los episodios acerca del color, pues escúchalos porque tienen mucho que ver. Y es más, se está llamando al color la medicina del futuro. Pero a lo que vengo es que ya en muchas de las sesiones lo que me gusta hacer es decirle a la persona, mira, ¿sabes qué? Utiliza la escritura y el color. Y cuando hablo del color es usar el dibujo. Es una herramienta que para mí ha sido súper terapéutica porque me ha ayudado a soltar cosas que yo sentía que yo ya tenía organizadas y mentiras, que me di cuenta que no. Y lo mejor del proceso es que uno no tiene que ser dibujante, uno no tiene que ser pintor, ni saber de pintura ni de colores, porque he logrado unirlas, por ejemplo, con cada chakra. Y al entender cómo se relacionan con un chakra, uno sabe que puede manejar ese color específicamente cuando haga un dibujo. O una serie de escritos donde uno vuelque todo lo que está sintiendo y las personas que son psicólogas y que trabajan con métodos directivos o métodos que le ayudan a otros a liberar emociones, saben que la escritura es un medio muy bueno para sanarse. Y lo que me he dado cuenta es que la escritura con flor de Bach y con dibujo o con trabajo en general de energía tiene un espacio muy importante dentro del proceso de sanación, porque no nos digamos mentiras. Constantemente estamos pasando por experiencias, estamos pasando por situaciones, estamos pasando por cosas que normalmente pasan en el día a día y no nos tenemos por qué acostumbrar a tragarlas, sino que podemos aprender a entender esta situación, a liberarla y a hacer nuestra vida más armoniosa. Ahora entonces yo creo que ya he terminado con la última parte de las flores de Bach y cómo las he incorporado ahora, por ejemplo, con el dibujo y con la escritura. Y aparte de eso, quería responder algunas preguntas que me han llegado sobre diferentes temas. Pero antes de hacer esto, te quiero invitar a unirte a la familia de Alquimia Personal. Si te ha gustado el podcast, si te ha ayudado, si te ha acompañado, como he recibido muchas notas lindas de las personas que escuchan el podcast y que me las envían directamente a hola@alquimiapersonal.com, pues te invito a que le dejes un review en Apple Podcast. Dale un review, cuenta qué te gustó del podcast, qué te llama la atención, cómo te ha acompañado el podcast, por qué te ha parecido bueno. Y si quieres escribirme y darme un tema que te gustaría que tratara aquí o una persona que tú quieras que yo traiga al podcast, pues hazlo también. Soy toda oídos y toda ojos para leer lo que tú me envías. Ahora pasemos a responder las preguntas. La primera pregunta no la voy a poner aquí, pero la escuché porque me llegó a través de SpeakPipe y me preguntan si hago regresiones de vidas pasadas. Por el momento no hago regresiones. Es más, esta fue una de las cosas que a mí me adentró en este espacio de alquimia y de transformación. Y cuando, es una cosa charra, porque cuando empecé a buscar y a indagar en cómo hacer regresiones, empezó la pandemia. Ya cuando me había inscrito y había pasado la entrevista, porque esto lo iba a hacer en una universidad en Virginia, en el centro se llama Atlantis University. Resulta que pasó todo el proceso y ya no se aceptaba que le hiciéramos presencial, sino que la habían demorado mucho más, como unos 8 meses, y luego de allí no iba a ser presencial. Entonces empecé a hacer otra cosa diferente, a empezar a trabajar con el péndulo y esto lo dejé detrás en remojo. Pero sí te puedo decir que yo no hago regresiones en este momento, así que deberías buscarte otra persona y dependiendo también de dónde lo vayas a hacer, porque hay regresiones
con chamanismo, hay regresiones con el método de Edgar Cayce, que es el que se enseña por una universidad acreditada acá en los Estados Unidos, en Atlantis University, bajo el programa de psicología. Y también existe, por ejemplo, el que yo alcancé a estudiar, a mirar, que me gustaría, que es el que da la Universidad de Toronto en Canadá. Esa es otra posibilidad, pero yo no lo hago en este momento. Leticia Victoria me ha escrito y me ha dicho que si podría ver las clases de la intuición. Generalmente cuando voy a abrir las puertas al programa de la intuición, hay clases 1, 2 y 3 gratuitas donde yo las doy en vivo y las dejo para que las personas las puedan ver. Desafortunadamente, en este año ya no habrán más clases del camino de la intuición, que es la apertura del programa de la intuición. Habría que esperar hasta el año entrante, pero hay una lista de espera en la cual te puedes anotar para que te comentemos o te enviemos un correo cuando las puertas del programa se vayan a abrir. Así que tienes que estar muy pendiente porque las clases son en vivo y se dejan solamente por un periodo de 7 días para que las puedas disfrutar. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Bueno, otra pregunta que me llegó habla de cuánto se demora uno en el proceso del despertar. Y la realidad es esta, todos lo vivimos de una manera distinta. Puede que yo me demore 3 meses empezando a despertar y ahí me están dando los dolorcitos malucos, o puede que me demore 3 años, o puede que me demore 5 años. Cada uno tiene un tiempo y un proceso distinto y todo depende siento yo, de cómo tienes la apertura hacia este proceso. ¿De qué te estás ayudando para transitar el proceso? Por ejemplo, eres una persona que hace yoga, no quiero decir que tienes que hacer yoga, pero si te estás ayudando de meditación o de hacer yoga o de un proceso creativo como el dibujo, o si te gusta escribir, o si te estás ayudando de sesiones de Reiki o, por ejemplo, de flores de Bach. Todo tiene un proceso diferente para cada persona. Yo, por ejemplo, no creo que todos tenemos una sola manera de hacerlo, y estoy así sintiendo lo mismo con las famosas dietas. Yo siento que las dietas no existen una para una persona, otra para otra persona. Siento que cada cuerpo es diferente y cada uno maneja una energía diferente. Entonces, no hay una receta específica para decir cuánto puede durar un proceso de despertar. Estamos en constante despertar. Lo que pasa es que lo que cambia es la manera como cada uno de nosotros se suma a este proceso y lo vive. Y depende de lo que nos estemos ayudando para poder transitar este proceso de una manera mucho más fácil. Aquí vamos a la última pregunta. Marcela, ¿qué es lo que se puede usar entonces en vez de la pasta dental? Esta pregunta la hicieron con relación a que el flúor ayuda a calcificar la glándula pineal y nosotros que estamos en camino de despertar queremos de verdad mantener esta glándula pineal muy bien. Entonces, recomiendo la crema dental sin flúor y la que yo utilizo aquí, que no sé si se consigue en otras partes, es TOM', Toms, de Maine, of Maine. Y esta hay con flúor y hay sin flúor. Entonces uno tiene que leer. Si no fuera a utilizar pasta dental, hay muchas versiones que uno puede crear uno mismo en el internet, sino que hagas una búsqueda en Google y digas cómo crear pasta dental sin flúor. Y ahí te sale la posibilidad de hacerlo tú misma. Esto depende de cada país, no sé qué se venderá en cada país, pero yo uso Toms of Maine. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado y recuerden, flores de Bach ayudan cantidades para apoyarnos en el proceso de transformación, así como el arte o hacer dibujo y la escritura. Nos vemos entonces la próxima semana.